Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Tierra de Sueños. La vida es una cometa, libre como el sol y el viento, es como dama bonita, llena de gracia y talento, tiene dos caras que miran al amor y al sufrimiento, al amor le coqueteado y al dolor le pone el pecho. Muy pero muy buenos días a todos nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños. Les recordamos que este es el programa que llega al campo colombiano. Que vuele alto, muy alto, siempre estará anclado al suelo. Por eso siempre está la música colombiana, esta bella interpretación viva de María Victoria Romero. Se apague con el soplido del viento. Muy bien. Hoy vamos a cerrar todo este ciclo en lo que tiene que ver con los tipos de riego. Vamos a hablar ya de la presión del agua en un sistema de riego. Cuáles son las diferentes clases que hay para poder regar todo un cultivo, dependiendo, por supuesto, del sistema de riego que tengan todos ustedes. El agua, la presión, lo que se necesita, que es lo más importante para tener vida en nuestros cultivos, pero también para proteger el medio ambiente. Es mi homenaje sincero. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos. Buenas cosechas. Nuestro saludo para comenzar entonces el día, señor Hernando Ramos, director de Riegos y Medio Ambiente del Programa de Alianzas Comerciales de USAID. Muy buenos días. Muy buenos días, Yanelda y oyentes. Hoy vamos a hablar de la presión de agua, que usted también lo anunció precisamente en uno de estos programas, lo que es la presión del agua en un sistema de riego. ¿Cómo se hace, señor Ramos, precisamente para medir bien la presión del agua que se necesita y la importancia además de hacerlo? Como lo hemos conversado, la presión es muy importante porque es la energía que usa un sistema de riego para su operación. Dependiendo del sistema de riego, del tipo de sistema de riego, tú vas a requerir una presión de trabajo. Importante que es, digamos que pues nosotros como programa nos hemos centrado en dos tipos de riego, que es goteo y aspersión, y que la aspersión se divide en microaspersión y aspersión. Que la gravedad no es un riego que estamos promoviendo, y lo hemos dicho anteriormente porque es un riego que pues trae unas desventajas muy grandes en todo el tema de manejo agronómico y pues el impacto negativo que causa al medio ambiente. Entonces, siendo así, nosotros hacemos referencia a 3 riegos que utilizan presión para trabajar. Por eso la primera recomendación, ¿cuál es? Hombre, en mi sistema de riego yo debo tener en cuenta que como requiere presión, yo debo utilizar un equipo de bombeo o una dinámica que me genere presión para mi sistema de riego. Eso hace parte de una de las preguntas más adelante. ¿Por qué es muy importante la presión? Porque si yo no tengo la presión correcta, mi sistema de riego no va a trabajar de la forma correcta. Como dijimos en el anterior programa, los goteros trabajan más o menos a 15, 20 libras de presión. Los microaspersores trabajan entre unas 20, 30 libras, incluso hay microaspersores de 40 libras de presión. Los aspersores trabajan entre unas 30, 60, hasta 70 libras de presión. También hay cañones de aspersión que pueden trabajar 70, 80 libras. Entonces, ¿por qué es muy importante, hombre? Porque si yo pongo la presión correcta, el emisor va a botar la cantidad de agua que yo necesito. Por ejemplo, una línea de riego, en sus especificaciones técnicas, ¿qué te dice? Te dice, esta línea de riego a 15 psi o 15 libras de presión botan 1 litro de agua por hora. Entonces yo con eso es que empiezo a hacer todo el diseño. Y yo digo, yo quiero reponer una lámina de agua en mi cultivo de 50,000 litros por hectárea. Entonces desde allí yo empiezo a hacer todo mi diseño. Si yo no pongo a trabajar esa línea de riego a 15 psi, no me va a botar 1 litro de agua, me va a botar menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener menos agua de la que yo he diseñado, de la que mi cultivo necesita. ¿Y qué va a pasar con el cultivo? Pues, lógicamente el cultivo se va a estresar. ¿Qué es lo otro? Que si tú no tienes una presión pareja en tu sistema de riego, la presión es desuniforme. ¿Qué va a pasar? Vas a tener zonas de tu lote que van a tener más agua que otras. ¿Y qué va a pasar? Las zonas que reciben el agua que es van a estar muy bonitas, ¿verdad? Van a producir lo que tú esperas.
Las zonas que están recibiendo menos agua o están recibiendo mucha agua o van a tener problemas de déficit de agua, estrés hídrico o van a tener problemas de exceso de humedad. Claro. Bueno, ¿cómo monitorear la descarga de los goteros y para qué sirven? Tenemos los dispositivos que son los manómetros que deben ir en mi sistema de riego. Por lo menos yo debo tener 3 manómetros para mi sistema de riego, por lo menos. Porque si uno quiere ser un poco más, digamos que detallista en el monitoreo de la presión, puedes tener muchos más manómetros en tu sistema. Pero básicamente tú requieres 3. ¿Cuáles son? 2 que deben ir en el filtro, en el sistema de filtrado. Y 1 que debes tener para monitorear la presión en la línea de goteo. Los 2 manómetros del filtrado, uno va antes y otro va después del filtro. ¿Cuál es la función de estos 2 manómetros? Si tu filtro está trabajando bien, Yanelda y oyentes, sí, la presión del manómetro que está antes y que están después deben ser iguales. Si tú tienes una diferencia de presión, ¿qué quiere decir? Que tu filtro está tapado. Entonces, sin necesidad de que tú destapes el filtro, tú te puedes dar cuenta que tu filtro está trabajando mal, gracias al monitoreo de la presión. El otro manómetro que tú vas a usar es en la línea de goteo. Tú debes instalar un manómetro, pues para eso hay unos conectores que hacen que tú puedas conectar el manómetro a la línea de goteo. ¿Qué debe reportar el manómetro? ¿Qué debe registrar? Debe registrar la presión de trabajo que necesita la cinta. Un ejemplo, como lo hemos dicho, si una cinta requiere 15 psi, el manómetro debe registrar los 15 psi. Porque si tú no tienes la presión adecuada, ¿qué puede estar pasando? Hombre, que tú tienes fugas, o que o tu bomba está trabajando mal, o tienes taponamientos en los goteros y en las líneas de goteo. Entonces tú con eso ya puedes empezar a tomar decisiones. En cuanto a la descarga, puntualmente, uno ¿qué puede hacer? Uno puede coger una probeta, ¿cierto? La probeta es un recipiente de plástico o de vidrio en algunos casos, pero en campo se usa más plástico, que te dice el volumen de agua, ¿no? Entonces tú lo que haces es colocar esta probeta debajo de un gotero y tú mides cuánta agua está botando en un segundo o en cuánto tiempo se llenan 100 milímetros. Ya tú tomas la determinación y con una regla de 3 simple determinas cuál es la descarga o el caudal que está botando ese gotero. Si tu ficha técnica te dice que ese es un gotero que a 15 psi te bota 1 litro, eso es lo que tienes que tener tú al momento de hacer el chequeo de caudal o de descarga de ese gotero. Estas 2 cosas te sirven a ti para monitorear si tu sistema está funcionando de forma correcta. Si tu sistema está funcionando de forma correcta y está operando a 15 psi y está botando 1 litro por gotero, y así fue que tú hiciste tu diseño para poder reponer una lámina de agua diaria, lo más probable es que va a funcionar bien tu sistema y tus plantas van a responder muy bien al manejo de agua que estás haciendo. ¿Cuál es la clave en riego por aspersión, microaspersión y también por goteo, que son las 3 características de riego? La clave en este riego es suplir la necesidad hídrica que tiene un cultivo. Pues recordemos que eso ya se ha hablado un poco en otros programas, es que yo debo reponer lo que pierde la planta, ¿cierto? Por evaporación, y por evaporación en el suelo, y lo que pierde la planta porque las plantas, pues, ellas de una u otra forma también transpiran, y cada vez que transpiran, pues pierden agua. Entonces, yo debo reponer diariamente esta cantidad de agua. Lógicamente, si llueve, pues el agua lluvia va a reponer el agua que la planta necesita día a día. Si no, yo lo debo reponer con el sistema de riego. Entonces, la clave de riego por aspersión, microaspersión y goteo es reponer esa cantidad de agua. Un ejemplo, como para entenderlo un poco mejor. Sí. Si tú tienes una zona en la cual tienes una evapotranspiración de 5 milímetros, ¿qué quiere decir una evaporación de 5 milímetros? Quiere decir que ese cultivo en esa zona diariamente pierde 5 milímetros de agua, o en su defecto si pierde 5 litros de agua por metro cuadrado. Eso quiere decir que en una hectárea que tiene 10.000 metros cuadrados pierde 50.000 litros de agua. Entonces, ¿cuál es la clave del riego, sea aspersión, microaspersión o goteo? Es reponer esos 50.000 litros de agua que se pierden diariamente en tu cultivo. O sea, la evapotranspiración depende de la zona, ¿no? Donde tú estés. Pues si tú estás en la costa, que es súper caliente, tú tienes una evapotranspiración alta. Si tú estás en una zona, por ejemplo, como Bogotá, que es una zona más fría, ¿cierto? Tú tienes una evapotranspiración mucho menor. Entonces, la cantidad de agua que tú vas a reponer, dependiendo de la evapotranspiración, va a ser diferente. Y así tienes que diseñar tu sistema de riego, ¿no? Tú tienes que diseñar un sistema de riego que sea capaz de reponer esa pérdida de agua diaria. Entonces, ¿cuál es la clave de un sistema de riego? Reponer la cantidad de agua que se pierde diariamente.
Y es allí donde resalto la siguiente cosa, que es uno de las cosas que más nos confunden al momento de instalar un riego por aspersión o por goteo. Porque pensamos que la aspersión es un riego que bota mucha agua, ¿no? Y que malgasta mucha agua. Y no es así. O sea, tú diseñas de tal forma que tú con la aspersión en un tiempo determinado pongas la cantidad de agua que tú necesitas. Sino que muchas veces los conceptos de la aspersión no están muy bien definidos por nuestros productores. ¿Y qué hacen nuestros productores? En vez de darle un ejemplo, 30 minutos, que es lo que suple la necesidad del cultivo, le dan 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque ellos consideran, nuestros productores consideran que si tú riegas hoy y encharcas el suelo, tú no tienes necesidad de regar en 2, 3, 4 días. Y no es así, porque ya lo hemos explicado un poquito en programas anteriores. Tú tienes que garantizar que tu suelo quede a capacidad de campo. Si tú botas más agua de lo que tu suelo puede retener, esta agua se pierde y el agua que te quede en el exceso te va a causar problemas fitosanitarios. Entonces, la aspersión no es que bote más que el goteo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se hace para poner presión en los sistemas de riego por aspersión y microaspersión, como ya lo dijimos, y también en goteo? Hay 2 formas, ¿no? Una es con bomba, que es una bomba de presión. Eso es algo muy importante que pronto no hemos mencionado. Hay 2 tipos de bombas, ¿no? Bombas de caudal que solamente te ponen, como su nombre dice, caudal, volumen de agua. Y hay otra bomba que te pone a ti presión. Tú para estos riegos necesitas bombas que generen presión. Y pueden haber de varios tipos, ¿no? Puede ser eléctrica, puede ser de gasolina, puede ser diésel. Entonces, ¿de qué depende? Pues de lo que tú de pronto tengas un poco más facilidad de encontrar en tu zona. Pero también hay otra forma que nos la regala la naturaleza, ya no es evidente, que muchas veces no aprovechamos, que es por diferencial de altura, más llamado gravedad, ¿no? Sí. Gravedad ya lo vimos, y ya sabemos que es una cosa totalmente diferente a lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué es diferencial de altura? Es aprovechar el diferencial de altura que hay entre la fuente de agua y el lote donde yo voy a sembrar. Resulta y pasa que por cada diferencial de altura, por cada metro de caída, yo puedo ganar 1,5 libras de presión. Es decir, que si yo tengo mi fuente de agua a 10 metros de diferencial de altura de donde está mi lote, pues yo voy a tener 15 libras, ¿cierto? Y así tú haces tu cálculo dependiendo de la presión que tú necesites. Y aquí tú no necesitas no necesitas combustible, no necesitas ni energía, no necesitas ni gasolina, no necesitas ni ACPM. ¿Por qué razón? Porque eso te lo está dando la naturaleza. Generalmente son sistemas que tú puedes hacer en zonas de ladera. Lógicamente en las zonas planas no, porque en las zonas planas no tiene diferencial. El diferencial, vuelvo y repito, porque es un concepto que a veces confunde mucho, ¿no? Y es el diferencial que tú tienes, donde está el agua hasta donde está el lote. Es decir, que si tú el agua la tienes a 1100 metros sobre el nivel del mar y tu lote lo tienes a 1080 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que tú tienes un diferencial de altura de 20 metros. Es decir, que según la teoría, tú tienes 1.5 libras por caída, es decir, que tienes 30 libras. O sea, facilito que puedes trabajar un riego por microaspersión. Probablemente vas a tener chance de hacer riego por diferencial de altura. Y que es muy chévere, ¿no? Porque el ahorro de dinero que tú tienes allí, porque no tienes que comprar ningún combustible o pagar energía, es bien notable. Pues bien, hemos terminado estos ciclos importantes, ya bien lo dijo usted, anticipó el siguiente, del cual vamos a hablar aquí en Tierra de Sueños. Espero que para nuestros oyentes haya sido, por supuesto, de su agrado, para los productores, los cultivadores, nuestros campesinos, hombres y mujeres rurales. Señor Hernando Ramos, director de Riegos y Medio Ambiente del Programa de Alianzas Comerciales de USAID, muchísimas gracias por habernos acompaño. No, gracias a ustedes, Yanela, y espero pues que todos estos tips sean muy, muy funcionales. Es uno de los sueños que tenemos, pues nosotros que somos los empleados del programa, el programa de Alianzas Comerciales, o sea, es que esta tecnología pueda llegar a muchos productores en Colombia. Bueno, y hasta aquí por hoy Tierra de Sueños. Agradecemos como siempre el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Dayana Forero en la producción general y también a César Rojas hoy en la conducción sonora. Vamos de inmediato con más noticias aquí en RCN Radio. A mi gente colombiana que despierta cada día. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de sueños. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.